Transformaron el suelo de nuestra nación en campo de batalla. Destruyeron Italia, desatando un indecible sufrimiento en el pueblo italiano. Ellos son los traidores. Pero estamos seguros de que el pueblo alemán no nos ha traicionado. De hecho, en 1945, con la participación de Italia en la guerra, vemos mejores tiempos. Gracias al fortalecimiento de nuestras fuerzas militares por ese valiente hombre, el mariscal Rodolfo Graziani. Reconquistaremos el Valle del Po por cada medio posible. Queremos que el valle entero sea republicano. Y le daremos al enemigo una resistencia tan férrea que sus vidas se harán imposibles. Decimos esto en la ciudad de Milán. Una ciudad que el enemigo golpeó salvajemente, pero no debilitó. Será Milán la que dará a los hombres necesarios para el triunfo final. Mussolini permanece en Milán por 4 días. Será la última gran reunión del fascismo. Durante su visita, se detiene en San Sepolcro, donde 25 años antes nació la aventura fascista. El círculo estaba cerrado. El ciclo de 25 años de fascismo italiano, dominado por Mussolini, está a punto de terminar. Al día siguiente, il Duce se reúne con el pueblo de nuevo. Se para ante él, Mussolini e italianos comunes, cara a cara, ojo a ojo. Le aplauden al hombre, y el dictador habla. Pero el tiempo de la ilusión pasó. Aunque él limpia el lodo y la sangre de las banderas de guerra, no existe salvación contra las columnas aliadas que barren el norte. Al enfrentar la aniquilación a principios de 1945, los alemanes comienzan, sin el consentimiento de Mussolini, negociaciones para la rendición de las tropas nazis en Italia. El objetivo ya no es la victoria, sino simplemente salvar vidas. Para il Duce se acerca el capítulo final. Italia se prepara para la conclusión de la guerra. Cavallini propone que Mussolini se retire a la región montañosa de Valtellino con unos miles de hombres para hacer su resistencia final. Mussolini aprueba el proyecto, pero no hace planes para la transferencia. A mediados de abril, los aliados llegan a los llanos de Pitania. Y Mussolini es obligado a regresar a Milán. En la primavera de 1945, las tropas americanas y soviéticas descubren el horror de los campos de concentración. Los prisioneros estaban amontonados en barracas y eran usados como esclavos para empujar el aparato de guerra alemán. Cuando los prisioneros ya no podían trabajar, eran llevados a las cámaras de gas. En las últimas fases del conflicto, cuando Alemania estaba de rodillas, incluso se sacan los dientes de oro de los cadáveres. Incluso la piel de las víctimas es removida para crear una macabra variedad de adornos horribles. Muchos prisioneros fueron usados en experimentos médicos y científicos. Los campos alemanes contaron 8 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los cuales fueron judíos. Más de 7.000 fueron judíos italianos. Unos 1.000 fueron retenidos en Roma en octubre de 1943. Pero Italia, a diferencia de muchos otros países ocupados por Alemania, hizo mucho para evitar el genocidio. Abril de 1945. Los aliados continúan su ofensiva y avance a Bolonia, donde solo 2 días antes, los guerrilleros se enfrentaban a los alemanes. El Comité para la Liberación del Norte de Italia invita al pueblo a participar en la rebelión. Por todas las montañas, brigadas guerrilleras se unen a los movimientos de resistencia en las ciudades. Génova y Turín son liberadas antes de que lleguen los aliados. Para el 1 de mayo, el norte de Italia casi está libre del fascismo. 25 de abril. Mussolini y Graziani se abren paso hasta el palacio del arzobispo de Milán. El arzobispo organizó una reunión entre el líder fascista y algunos jefes del Comité de Liberación Nacional. Entre ellos está el futuro presidente de la República Italiana, Sandro Pertini. En la reunión, los guerrilleros exigen la rendición incondicional de los fascistas al cabo de 2 horas. Cuando recibe la noticia de la rendición alemana, Mussolini se enfurece, pide 1 hora para dar su respuesta y decide una rápida retirada a Como, escoltado por sus guardaespaldas alemanes, hombres que habían hecho el juramento de proteger al duque. Estos son sus últimos momentos.
el fin del fascismo. El 27, junto con unos oficiales y su amante, Clara Petacci, y acompañado por las tropas alemanas que lo protegían, intenta llegar a Murano. Pero en Muso, la columna es vista por los guerrilleros, y a pesar de que usa casco y uniforme alemanes, el duce es reconocido. En la tarde del 28 de abril, Mussolini y Petacci son ejecutados por un escuadrón de fusilamiento. En una breve ceremonia final, Mussolini y su amante son expuestos en la Piazza Loreto de Milán y profanados por la gente. Es el mismo lugar donde el 14 de agosto de 1944, más de una docena de personas fueron ejecutadas por los alemanes en represalia a un ataque guerrillero a un convoy alemán. Contro l'odio c'è sangue fa la storia, contro i ghetti profumano i giardini, sul mondo batte il cuor di Mussolini, amarizza il rumbo se germogliò, nel clima di battaglia e di vittoria, la fiamma nera sopravviva un po', contro Giuda, contro l'oro, sale il sangue a far la storia, ti daremo la vittoria, tu c'è l'ultimo respiro, battaglioni del lavoro, battaglioni. 2 de mayo de 1945, a las 14 horas. Los enviados alemanes se reúnen en Caserta en los cuarteles del alto mando aliado para rendir a las fuerzas nazis en Italia. Esto termina la guerra en Italia. Solo 2 días antes, Hitler se había suicidado en su búnker en Berlín. El 7 de mayo de 1945, Alemania firma una rendición incondicional. Esto termina la guerra en Europa y se celebra en todos lados. Los cuerpos de Mussolini y los otros, colgados de los pies, serían removidos al final de la tarde. Los otros oficiales que viajaban con Mussolini serían ejecutados durante los siguientes días. Más de 10.000 fascistas fueron ejecutados durante los siguientes meses. Durante la guerra, las filas guerrilleras perdieron más de 40.000 hombres, casi 10.000 muertes por represalia.
El fin del fascismo tuvo consecuencias posteriores a la guerra. La caída de la monarquía. El 9 de mayo de 1946, Víctor Manuel abdicó a favor de su hijo Humberto, tratando de preservar la monarquía desacreditada a los ojos de los italianos debido a su apoyo al fascismo. 2 de junio de 1946. En las primeras elecciones libres, desde el ascenso del fascismo, los italianos son llamados a decidir la formación de un nuevo Estado. Los votantes apoyan una república, superando a aquellos que buscan mantener la monarquía. El 13 de julio, el rey Humberto II es exiliado y nace la Italia democrática. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.